fibras que son paralelas a los tres ejes. Esos son los tres valores que están en la diagonal principal. Los valores que están afuera de la diagonal principal, que es el gamma 1, 2, imagínense ustedes inmediatamente que tienen un ángulo recto en el plano 1, 2, y por efecto de la deformación se distorsiona ese ángulo recto. ¿No es cierto? En el gamma 1, 3, ¿qué es lo que tienen? Un ángulo recto en el plano 1, 3, ¿no es cierto? Paralelo, pues además tiene que ser paralelo a los ejes 1, 3, y ese ángulo se distorsiona por efecto de la deformación general del conjunto. Esa es la manera en que uno tiene que leer al tensor de deformaciones, tal cual lo vimos en la clase pasada. Que lo vimos así, no pudimos discutir tanto lo que es el tensor en sí y fuimos más a las distintas partes, digamos, ¿no es cierto? Bueno, ahora, ¿qué vamos a ver en esta clase de hoy? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como el gamma es como el ángulo recto, ¿qué es lo que pasa con cada una de las partes de ese ángulo recto? Miren, este es lo que yo les digo a ustedes. Esto es un ángulo esto es un ángulo recto en el plano 1, 2, ¿no es cierto? Esto está en el plano 1, 2, el eje X3 está entrando a la pantalla, y resulta ser que ustedes tienen un ángulo recto, que está formado por esta línea que está acá y esta línea que está acá. Bueno, fíjense. El punto P, que lo tenemos acá ubicado a una distancia U1, U2, si el punto P viene a parar acá, por efecto de la deformación, como es lógico, se puede suponer que este es un vector paralelo al eje X2, porque el U2 es paralelo al eje X2, por lo tanto, cuando se haya desplazado esta distancia, ese vector se tiene que haber alargado un poquito. ¿Cuánto de poquito? Bueno, la derivada de U2 con respecto a X1 por diferencial de X1. Como siempre les digo yo, la derivada por unidad de longitud por la longitud. O sea que de aquí hasta acá, este vectorcito se transformó en este vector. Lo mismo que hicimos hace ya unos días cuando vimos deformaciones la primera vez. Este vector se estira hasta acá. Este vector que está aquí, a medida que ustedes lo deforman a lo largo de X2, se transforma en este, que es esto que está acá. Es el vector U1 más la derivada de 1 con respecto a X2 por diferencial de X2, que es lo que se estira ese vector. Piensen que, ¿por qué lo derivo solamente con respecto a X2? Y bueno, porque lo estoy incrementando nada más que con respecto a X2. ¿Por qué lo derivo únicamente con respecto a X1? Porque lo estoy incrementando nada más que con respecto a X1. Por eso valido esto de hacerlo con tanta tranquilidad. Bueno, si yo quiero saber la tangente de este ángulo, la tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente, tenemos acá, y fíjense con qué nos encontramos, que la tangente del ángulo es la derivada de U2 con respecto a X1. Y la tangente de beta es la derivada de U1 con respecto a X2. Me tapa acá, ¿no es cierto? Como la tangente, si los ángulos son muy pequeños, la tangente se parece al ángulo, uno puede decir que la tangente de alfa es más o menos igual a alfa. Por lo tanto, si yo sumo esto más esto, ¿qué es lo que obtengo? El gamma 1, 2. O sea, estoy obteniendo lo mismo que había dicho hasta hace un ratito. El gamma 1, 2 es la distorsión de un ángulo recto en el plano 1, 2. Es de nuevo lo que habíamos visto en la clase pasada. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora que es distinto a lo que hicimos la clase pasada? Estamos viendo esto. ¿Qué parte es cada cosa? O sea, la clase pasada lo que vimos era que, evidentemente, el gamma 1, 2 tenía que ver con qué es lo que pasaba con un ángulo que era recto y se transformaba en un ángulo que ya no es más recto. Ahora lo que estamos viendo es que derivada de U2 con respecto a X1 es este alfa y derivada de 1 con respecto a X2 es este beta que está acá. O sea, cada pedacito, digamos, el gamma 1, 2, esto va a ser lo 3 y gamma 2, 3, esto no tiene ninguna importancia, qué ángulo es. Lo importante es que estamos tomando cada angulito, ¿no es cierto?, entre alfa y beta, estamos tomando qué parte es cada uno. ¿Por qué es importante esto?
Bueno, primero y principal porque si no era como una especie de duda lo que pasaba con la distorsión angular, digamos. Sabíamos que era la suma de dos cosas, pero no sabíamos qué era cada cosa. Ahora vamos a ver que esto sí es importante y esto hay que tenerlo muy en cuenta enseguida cuando veamos las rotaciones, qué es lo que pasa con esto, porque es confuso cuando lo queremos mezclar con las rotaciones. Fíjense otra cosa acá que es importante, bajo ningún punto de vista alfa tiene que ser igual a beta. Se darán cuenta ustedes que alfa y beta ni siquiera tienen por qué tener el mismo signo. No tiene nada que ver.